Un millonario que desdeña sus orígenes pobres se ve obligado a enfrentarse a su pasado cuando su madre, a la que abandonó, aparece en su vida. El sol brillaba intensamente sobre la lujosa mansión de Alejandro Torres, creando destellos en las copas de los árboles del jardín. Sin embargo, a pesar de la belleza del día, una nube de tensión se cernía sobre la elegante gala benéfica que se llevaba a cabo en su interior. Los murmullos de la alta sociedad madrileña se mezclaban con el tintinear de copas de cristal, mientras los invitados sonreían y charlaban, ajenos a los oscuros secretos que se escondían detrás de las sonrisas. ¿Te gusta el vestido que elegí, papá?, preguntó Lucas, el hijo adoptivo de Alejandro, con una mezcla de orgullo y nerviosismo. Tenía la mirada brillante y una sonrisa que iluminaba su rostro joven. Alejandro se detuvo un momento, observando a su hijo. «Por supuesto, hijo. Eres el más elegante de todos aquí», respondió, intentando reflejar un orgullo que en el fondo comenzaba a tambalearse. Pero en ese instante, un sonido agudo interrumpió la conversación. Alejandro sintió vibrar su teléfono en el bolsillo y al consultar la pantalla, su corazón se detuvo. Un mensaje anónimo, breve pero devastador: «Lucas no es tu hijo. Es el hijo de una mujer a la que humillaste». La atmósfera en la mansión cambió de golpe. Las risas y los aplausos se desvanecieron en un eco distante, y una sombra de duda se instaló en la mente de Alejandro. ¿Qué significaba esto? ¿Era posible que su vida perfecta estuviera construida sobre un engaño? Mientras trataba de procesar la información, Lucas se acercó nuevamente, con una inquietud palpable. «¿Estás bien, papá? Te ves pálido». Sí, todo está bien», dijo Alejandro con una sonrisa forzada, aunque su mente ya se había desviado hacia un pasado que preferiría olvidar. Recordó el rostro de Clara, la mujer a la que había menospreciado años atrás, y sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Podría ser que ese oscuro secreto de su pasado volviera para atormentarlo? Las luces de la gala brillaban con intensidad, pero para Alejandro, el verdadero drama apenas comenzaba. La pregunta quedó flotando en el aire: ¿podía ser que el amor que sentía por Lucas no fuera suficiente para enfrentar la verdad que se avecinaba? La tensión era palpable, y el futuro de su familia pendía de un hilo invisible que se iba desgastando con cada segundo que pasaba. La gala continuaba, pero Alejandro sentía que el aire se volvía más pesado. En medio de la multitud, Lucas seguía sonriendo, ajeno a la tormenta que se desataba en la mente de su padre. Alejandro lo observaba con orgullo, pero también con una creciente inquietud. Lucas era un joven brillante, lleno de sueños y esperanzas, pero en su interior empezaba a cuestionar su propia identidad. La relación entre padre e hijo siempre había sido cercana, pero había un vacío emocional que Lucas no podía ignorar. En otro rincón de la ciudad, Clara luchaba por hacer su vida lo mejor posible. Como madre soltera, había trabajado duramente para criar a su hija, Valeria. Recordaba los días en que Alejandro la había humillado, cuando ella solo intentaba hacer lo mejor para su familia. El rencor hacia él había crecido a lo largo de los años, y ahora, con la amenaza de un secreto que podía cambiarlo todo, su determinación se volvía más fuerte. Clara quería justicia, y no podía dejar que Alejandro siguiera con su vida perfecta sin enfrentar las consecuencias de sus acciones. Mientras tanto, la élite de Madrid se movía en un mundo superficial, donde las apariencias lo eran todo. Alejandro había construido su éxito sobre una imagen de poder y respeto, pero la llegada de este mensaje anónimo no hacía dudar de todo lo que había logrado. ¿Qué pasaría si la verdad salía a la luz? La presión de su entorno pesaba sobre él, y no solo por su imagen pública. Tenía que proteger a Lucas, pero lo que más temía era que su hijo se sintiera traicionado si llegaba a conocer su verdadero origen. En la mansión, la música sonaba suavemente, y los invitados seguían disfrutando de la velada. Sin embargo, Alejandro no podía concentrarse. Las palabras del mensaje resonaban en su mente, como un eco constante. ¿Cómo podía enfrentar a Lucas y decirle que había dudas sobre su origen? Era un dilema que le hacía sentir angustia y miedo.
Lucas, mientras tanto, se acercó a su padre con una mirada de preocupación. «Papá, ¿estás seguro de que estás bien? Me pareces diferente». Alejandro sonrió, tratando de ocultar su ansiedad, pero sabía que tenía que ser honesto. «Solo estoy cansado, hijo». «Esta gala es agotadora», respondió, con una voz que no sonaba convencida. En ese instante, las vidas de Alejandro, Lucas y Clara empezaban a entrelazarse de una forma que ninguno de ellos podía imaginar. La tensión en el aire era palpable, y los desafíos que se avecinaban amenazaban con desatar una tormenta en sus vidas. Las decisiones que tomaran a partir de ese momento cambiarían su futuro para siempre. A medida que la gala avanzaba, Alejandro comenzó a recibir mensajes anónimos que revelaban detalles oscuros sobre su pasado con Clara. Cada notificación que llegaba a su teléfono aumentaba su ansiedad. El contenido de los mensajes no solo cuestionaba su relación con Lucas, sino que también se burlaban de su éxito. Alejandro sentía que su mundo se desmoronaba lentamente, y la presión comenzaba a afectar su comportamiento. Lucas, por su parte, notó que su padre estaba distante. Preguntó varias veces si estaba bien, pero Alejandro siempre respondía con una sonrisa forzada. La tensión entre ellos se hacía evidente. Lucas, sintiéndose perdido, empezó a escuchar rumores en la escuela sobre su origen. Algunos de sus compañeros insinuaban que no era realmente el hijo de Alejandro, lo que lo llevó a cuestionar su propia identidad. La confusión y la traición comenzaban a invadir su mente. En la mansión, Clara observaba la gala desde la distancia, sintiendo que era el momento adecuado para actuar. Había esperado años para tener la oportunidad de confrontar a Alejandro. Sus pensamientos estaban llenos de rencor, pero también de determinación. Clara sabía que debía proteger a su hija, Valeria, y no permitir que Alejandro siguiera con su vida como si nada hubiera pasado. La culpa de Alejandro por la humillación que ella había sufrido era un peso que debía ser compartido. Una noche, mientras Alejandro y su esposa discutían sobre la adopción de Lucas, la conversación se tornó tensa. Alejandro, incapaz de contener sus emociones, mencionó los rumores que estaban circulando. Su esposa, sorprendida, le preguntó si había algo más que no sabía. Alejandro, temeroso de revelar la verdad, cambió de tema. Pero las palabras de su esposa seguían resonando en su mente. ¿Qué haría si Lucas realmente no era su hijo? La situación se intensificaba. Alejandro estaba atrapado entre su deseo de proteger a Lucas y su necesidad de mantener su imagen pública. Mientras tanto, Clara estaba decidida a buscar justicia. Se sentía fuerte, con un propósito claro: debía enfrentar a Alejandro y revelarle la verdad sobre Lucas. El plan estaba en marcha, y el futuro de todos ellos dependía de las decisiones que tomarían en los próximos días. Así, las vidas de Alejandro, Lucas y Clara estaban en una encrucijada, listas para entrelazarse de manera inesperada. La gala seguía su curso, pero para Alejandro, la noche se había vuelto un campo de batalla interno. Cada sonrisa que daba a los invitados se sentía como un esfuerzo en vano. La sombra de la verdad se cernía sobre él y el tiempo se agotaba. La gala benéfica alcanzaba su punto culminante. Las risas y las conversaciones llenaban el aire, pero para Alejandro, el ambiente se tornaba cada vez más pesado. De repente, la puerta principal se abrió de golpe y Clara entró en la mansión. Su presencia sorprendió a todos, y los murmullos comenzaron a esparcirse por el salón. Clara, con una mirada decidida, se dirigió hacia Alejandro. Con el corazón latiendo con fuerza, Alejandro sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Clara levantó la mano, pidiendo silencio. Todos los ojos se volvieron hacia ella, y Alejandro se sintió expuesto, como si una luz brillante iluminara sus secretos. Clara habló con voz firme, dejando claro que no estaba allí para hacer pequeñas presentaciones. «Lucas es mi hijo biológico», dijo Clara, mirando directamente a Alejandro. Las palabras resonaron en la sala como un trueno. Los murmullos se intensificaron y las miradas de sorpresa se multiplicaron.
Alejandro sintió que el aire se le escapaba. La revelación lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Lucas, que estaba cerca, escuchó la declaración y su rostro se tornó pálido. Se sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. La mezcla de confusión y traición lo envolvió. Su mundo, que hasta ese momento había parecido seguro, se desmoronaba ante sus ojos. Era posible que todo lo que creía sobre su vida fuera una mentira. Clara, notando la reacción de Lucas, se acercó a él con un gesto de apoyo. No tienes que sentirte solo, Lucas. Siempre he estado aquí, aunque no lo supieras, le dijo con ternura. Lucas miró a su madre biológica, buscando respuestas en su rostro, pero su mente estaba llena de preguntas. Alejandro, por su lado, se sentía lleno de ira y desesperación. No puedes hacer esto aquí, gritó, su voz temblando de emoción. Esto es un insulto a mi familia y a todo lo que he construido. Sin embargo, en su interior, la culpa comenzaba a carcomerlo. Las palabras de Clara le hacían recordar el pasado y la humillación que había causado. La tensión entre ellos era palpable. Mientras Alejandro luchaba con sus emociones, Clara se mantenía firme. No estoy aquí para destruirte, Alejandro. Estoy aquí para que reconozcas la verdad, dijo, su voz cargada de determinación. La sala, llena de invitados curiosos, se convirtió en un escenario donde se revelaban secretos ocultos. La revelación impactante creó un escándalo inmediato. Los murmullos se convirtieron en gritos de incredulidad y asombro. Alejandro se dio cuenta de que su imagen pública estaba en juego y la presión aumentaba. La gala, que había sido un evento de celebración, se tornó en un campo de batalla emocional. Mientras las reacciones se desataban, Alejandro sabía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Las decisiones que tomaría a partir de ese momento definirían no solo su futuro, sino también el de Lucas y Clara. La verdad había salido a la luz, y con ella, un nuevo capítulo comenzaba en sus vidas. La revelación de Clara no solo sacudió la gala, sino que también abrió una serie de preguntas y conflictos que empezaron a afectar a todos los involucrados. La relación entre Clara y su hija Valeria se convirtió en una de las subtramas más importantes. Valeria, una adolescente que había crecido escuchando historias sobre su padre, empezaba a sentir curiosidad por el mundo de riqueza y glamour que había visto en la vida de Lucas. Sin embargo, su deseo de conocer a Lucas también traía consigo un dilema. Debería acercarse a él a costa de la relación con su madre, quien siempre había luchado para mantenerlas a ambas a flote. Mientras tanto, Alejandro se encontraba atrapado entre su deseo de proteger a Lucas y su necesidad de mantener su imagen pública. La presión sobre él aumentaba a medida que los rumores sobre su pasado con Clara se esparcían. En su mente, Alejandro pensaba en cómo sus decisiones afectarían no solo su vida, sino también la de Lucas. Debería aceptar la verdad y arriesgarse a perderlo, o seguir negando lo que sucedió y tratar de mantener la imagen de familia perfecta que había construido. Las interacciones entre Alejandro y Clara se tornaron cada vez más complejas. La tensión entre ellos era palpable. Clara, al ver la lucha interna de Alejandro, comenzó a cuestionar si realmente quería venganza o si había otra forma de sanar las heridas del pasado. En sus conversaciones, se revelaban resentimientos profundos, así como el dolor que ambos habían llevado durante años. Alejandro se vio obligado a reflexionar sobre sus acciones pasadas y cómo éstas habían moldeado no solo su vida, sino también la de Lucas. Lucas, en medio de todo esto, sentía una mezcla de emociones. Por un lado, deseaba conocer a su madre biológica y entender su verdadera historia. Por otro, se sentía leal a Alejandro, el hombre que lo había criado y amado. Este dilema lo mantenía despierto por las noches, preguntándose en quién debía confiar. La confusión y el miedo a perder a su padre adoptivo lo abrumaban. Mientras las subtramas se entrelazaban, los personajes empezaron a cuestionar sus decisiones y sus deseos. La gala,
que había empezado como un evento de celebración, se convirtió en un punto de inflexión donde se revelaron los verdaderos deseos y temores de cada uno. Todos se vieron obligados a enfrentarse a sus emociones y tomar decisiones que cambiarían sus vidas para siempre. La revelación de Clara dejó a Alejandro sumido en un torbellino de emociones. Se sentó en un rincón de la gala, con la mirada perdida en el vacío. Sentía un peso enorme en su pecho, una mezcla de culpa y miedo que lo ahogaba. Había construido una vida perfecta, al menos en apariencia, y ahora todo estaba en peligro. Su mente lo atormentaba con preguntas. ¿Había sido un buen padre para Lucas? ¿Qué diría la sociedad si se enterara de la verdad? Mientras tanto, Lucas, en medio de la multitud, se sentía dividido. Por un lado, deseaba conocer a su madre biológica, la mujer que había dado a luz a su ser. Pero, por otro lado, que el amor que sentía por Alejandro lo mantenía anclado. Era el hombre que lo había criado, que le había dado una vida llena de oportunidades. Lucas no sabía a quién elegir. La confusión me hacía sentir solo y perdido. Se preguntaba si la verdad lo liberaría o lo destruiría. Clara, por su parte, se debatía entre el deseo de venganza y la necesidad de proteger a su hija Valeria. Había pasado años sufriendo y luchando por su dignidad. Ahora que tenía la oportunidad de enfrentarse a Alejandro, sentía una mezcla de satisfacción y temor. ¿Era realmente lo que quería? En sus momentos de reflexión, Clara se daba cuenta de que herir a Alejandro podría también herir a Lucas. La lucha interna era grande. Era difícil encontrar un camino que no causara dolor a nadie. Las conversaciones entre Alejandro y Clara se tornaron intensas. Cada palabra que decían estaba cargada de emociones reprimidas. Alejandro intentaba justificar sus acciones pasadas, mientras Clara le recordaba la humillación que había sufrido. La tensión entre ellos era palpable y, a veces, parecía que estaban a punto de estallar. Ambos necesitaban sanar, pero el rencor y la tristeza parecían ser más fuertes. En un momento, Alejandro se dirigió a Lucas, intentando entender sus sentimientos. «Hijo, quiero que sepas que siempre estaré aquí para ti», dijo, su voz temblando. Lucas lo miró con lágrimas en los ojos. «Pero, ¿quién soy realmente? ¿Soy solo tu hijo adoptivo o también soy parte de ella?» Alejandro sintió un golpe en el corazón. Sabía que Lucas necesitaba respuestas, pero no sabía cómo dárselas sin romperlo aún más. La gala, que había comenzado como un evento de celebración, se había convertido en un campo de batalla emocional. Cada personaje estaba atrapado en su propia lucha, cuestionando sus decisiones y el futuro que les esperaba. La revelación de Clara no solo había cambiado sus vidas, sino que también había abierto la puerta a una búsqueda de identidad y redención que todos debían afrontar. Las decisiones que tomaran a partir de ese momento definirían no solo quiénes eran, sino también quienes querían llegar a ser. La revelación de Clara en la gala dejó a todos en estado de shock. Con el tiempo, la presión social y mediática comenzó a aumentar, convirtiendo la vida de Alejandro en un verdadero campo de batalla. Los rumores se esparcían como fuego, y cada día aparecían nuevos detalles sobre su pasado con Clara. Alejandro empezó a recibir amenazas anónimas que sugerían que había más secretos por descubrir. Un mensaje en particular decía: «La verdad siempre sale a la luz. ¿Estás listo para lo que viene?». Lucas, al escuchar estos rumores en la escuela, se sintió atrapado en un torbellino de emociones. La lealtad hacia su padre adoptivo chocaba con la curiosidad por conocer a su madre biológica. A menudo se preguntaba si Alejandro realmente lo quería o si solo era un escudo para ocultar sus propios errores. Las conversaciones con sus amigos se llenaron de dudas y sospechas, lo que lo dejó aún más confundido. Mientras tanto, la relación entre Clara y Valeria se volvía cada vez más complicada. Valeria, que había oído hablar de Lucas y su vida de lujo, comenzó a sentirse atraída por él. Sin embargo, la idea de acercarse a Lucas le causaba ansiedad.
Sabía que su madre había luchado mucho para mantenerlas a flote y que cualquier paso en falso podría romper ese delicado equilibrio. Debería seguir su corazón y conocer a Lucas o proteger a su madre de una posible herida. Alejandro, por su parte, sentía la presión de su círculo social. Los amigos que una vez lo aclamaron ahora lo miraban con desdén. La posibilidad de que su imagen pública se viera arruinada lo atormentaba. En su mente, cada amenaza era como una gota de agua que llenaba lentamente el vaso. ¿Cuánto tiempo le quedaba antes de que todo estallara? La idea de ser expuesto como un hombre que había humillado a una madre luchadora lo aterraba. Clara, al ver el sufrimiento de Alejandro, comenzó a cuestionar sus propias motivaciones. A medida que su deseo de venganza se enfrentaba a su deseo de justicia, se dio cuenta de que el rencor no siempre era la mejor respuesta. Sin embargo, la lucha por su dignidad seguía presente. ¿Podría lograr un equilibrio entre lo que quería y lo que era correcto? La tensión aumentaba y cada interacción entre Alejandro y Clara estaba cargada de emociones no expresadas. El pasado que ambos compartían se convertía en una sombra que lo seguía. Una noche, en un encuentro inesperado, Alejandro intentó hablar con Clara. La conversación se tornó intensa y las verdades ocultas comenzaron a salir. Las viejas heridas se reabrieron y el aire se volvió espeso con el dolor de sus experiencias. Mientras la presión aumentaba desde el exterior, también lo hacía desde el interior. Los secretos y las verdades a medias comenzaban a desmoronarse, creando un ambiente de intriga que amenazaba con consumir a todos los involucrados. El juego de poder entre Alejandro, Clara, Lucas y Valeria estaba a punto de alcanzar un punto crítico. Las decisiones que tomaran en los próximos días cambiarían sus vidas para siempre, y la revelación de los secretos ocultos se sentía inminente. Alejandro se encontraba en un momento decisivo. Las amenazas anónimas que había recibido se volvían más intensas y la presión de la sociedad era abrumadora. En su mente, la pregunta se repetía: ¿debería proteger su imagen o aceptar la verdad sobre Lucas? La idea de perder todo lo que había construido lo llenaba de miedo, pero también sabía que ocultar la verdad podría costarle a Lucas su identidad. Una noche, Alejandro decidió confrontar a Clara. Se encontraron en un rincón apartado de su mansión, donde las sombras parecían reflejar las tensiones entre ellos. Clara, con la mirada desafiante, no estaba dispuesta a ceder. Alejandro, sintiendo el peso de su pasado, intentó explicarse. «He cometido errores, Clara. Pero Lucas no tiene que pagar por ellos», dijo con voz temblorosa. Clara, con una mezcla de rencor y determinación, respondió: «No se trata solo de él, Alejandro. Se trata de lo que hiciste, de cómo destruiste vidas. No puedes esperar que todo se mantenga en silencio». El aire estaba cargado de emociones. Alejandro sabía que debía tomar una decisión. Podía seguir luchando por su imagen, alejado de la verdad que podría liberarlo, o podía arriesgarlo todo y aceptar a Lucas como su hijo biológico ante el mundo. La presión aumentaba, y cada segundo que pasaba se sentía como una eternidad. Mientras tanto, Lucas se debatía entre dos mundos. La lealtad hacia su padre adoptivo chocaba con el deseo de conocer a su madre biológica. Su corazón estaba dividido, y cada rumor que escuchaba en la escuela lo dejaba más confundido. ¿Era realmente el hijo de Alejandro, o solo un recuerdo de un pasado que no podía cambiar? Las dudas lo atormentaban, y la idea de enfrentar la verdad parecía cada vez más atractiva. Finalmente, Alejandro se dio cuenta de que no podía seguir huyendo. La vida de Lucas estaba en juego. En un momento de claridad, decidió que era hora de aceptar la verdad. Se preparó para una conferencia de prensa, donde revelaría la identidad de Lucas, exponiéndose al escándalo, pero buscando la redención que tanto necesitaba. Era un acto de valentía, un paso que podría cambiar sus vidas para siempre. La noche antes de la conferencia, Alejandro se sentó en su estudio, revisando sus notas. Se dio cuenta de que no solo estaba arriesgando su imagen, sino que también estaba abriendo la puerta a una nueva relación con Lucas y Clara.
Un futuro donde la verdad prevalecía sobre las mentiras y los secretos. Con el corazón latiendo con fuerza, Alejandro tomó su decisión. Mañana, él revelaría todo. La mañana de la conferencia de prensa, el ambiente en la mansión era tenso. Alejandro se miró en el espejo y vio a un hombre cansado, con el peso de sus decisiones sobre los hombros. Sabía que hoy su vida cambiaría para siempre. Con cada paso hacia el salón donde los periodistas esperaban, su corazón latía con fuerza. Al entrar, el murmullo se detuvo. Todos los ojos estaban fijos en él. Alejandro respiró hondo y comenzó a hablar. «Hoy estoy aquí para compartir una verdad que he ocultado demasiado tiempo», dijo, sintiendo que sus palabras eran más un grito que una declaración. Las cámaras parpadearon, capturando cada instante de su revelación. «Lucas no es solo mi hijo adoptivo. Es mi hijo biológico», continuó, mientras las reacciones entre la multitud eran de sorpresa y confusión. «Su madre es Clara, una mujer que yo humillé en el pasado. He cometido errores que me han perseguido, y es hora de enfrentar las consecuencias». El silencio era abrumador. Alejandro podía sentir las miradas cargadas de juicio y curiosidad. Pero había algo más, una sensación de alivio que comenzaba a llenar su pecho. Al mirar a Lucas entre la multitud, vio una mezcla de emociones en su rostro: sorpresa, tristeza y una chispa de esperanza. «Lucas, quiero que sepas que siempre serás mi hijo, sin importar lo que digan los demás». «Te amo», dijo Alejandro, buscando la mirada de su hijo. Lucas, con lágrimas en los ojos, sintió el peso de las palabras de su padre. Era un momento de verdad que lo liberaba de la confusión que había sentido. Clara, que había estado entre los periodistas, se acercó, su expresión era de determinación. «No busco venganza, Alejandro. Solo quiero que sepas lo que hiciste y cómo ha afectado nuestras vidas», dijo con firmeza. Alejandro sintió, reconociendo el dolor que había causado. El clímax de esta historia no era solo la revelación de la verdad, sino el inicio de una nueva relación. Las lágrimas brotaron de los ojos de Lucas mientras se acercaba a Clara. «¿Es verdad, eres mi madre?», preguntó con voz temblorosa. Clara, con el corazón abrumado, asintió y lo abrazó. Era un abrazo lleno de amor y redención. En ese instante, Alejandro comprendió que había tomado la decisión correcta. Había renunciado a su imagen pública, pero había ganado algo mucho más valioso: la oportunidad de sanar su familia. La sala estaba llena de emociones a flor de piel, y el murmuro de la multitud se transformó en aplausos sinceros. La verdad les había liberado a todos. Así, Alejandro, Lucas y Clara comenzaron a construir un nuevo capítulo en sus vidas, uno basado en la honestidad y el amor. La historia de Alejandro, Lucas y Clara se convirtió en un ejemplo de redención y aceptación. Después de la conmovedora conferencia de prensa, Alejandro decidió alejarse del mundo empresarial. Se dio cuenta de que había cosas más importantes en la vida que el dinero y la imagen. Comenzó a trabajar en proyectos sociales, dedicando su tiempo a ayudar a aquellos que, como Clara, habían luchado contra la adversidad. Lucas, por su parte, encontró un nuevo significado en su vida. Aceptar a Clara como su madre biológica le dio la oportunidad de conocer sus raíces. Juntos, comenzaron a construir una relación basada en la confianza y el amor. Lucas aprendió a valorar tanto a Alejandro como a Clara, entendiendo que su familia no se limitaba a la sangre, sino a los lazos que se crean a través del amor y el apoyo mutuo. Clara, al mismo tiempo, se sintió liberada del rencor que había llevado durante años. La verdad que había salido a la luz no solo le dio reconocimiento, sino también la oportunidad de sanar. Con la ayuda de Alejandro y Lucas, trabajó para mejorar su vida y la de su hija, Valeria. Clara se convirtió en una defensora de las mujeres que enfrentan dificultades, buscando crear un cambio en su comunidad. Valeria, la hija de Clara, también encontró su camino. Se sintió inspirada por la nueva vida de su madre y el vínculo que se estaba formando entre Clara y Lucas.
Decidió explorar sus propios sueños y no dejarse influir por la vida lujosa que había visto. Aprendió a valorar la honestidad y la autenticidad por encima de las apariencias. La vida de los tres se entrelazó de una manera hermosa. Alejandro, Lucas y Clara formaron una nueva familia, una familia que se apoyaba mutuamente. En lugar de ser un secreto oscuro, su historia se convirtió en un testimonio de la fuerza del perdón y la importancia de aceptar la verdad. Al final, la historia invita a reflexionar sobre las decisiones que cada uno toma en la vida. A veces, los caminos más difíciles conducen a los destinos más bellos. La aceptación de la verdad y el amor pueden sanar viejas heridas y abrir puertas a nuevos comienzos. La historia de Alejandro, Lucas y Clara nos recuerda que, aunque el pasado puede ser doloroso, siempre hay una oportunidad para empezar de nuevo y crear un futuro mejor.